tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. Rescatamos anécdotas, momentos y vivencias de pobladores que nacieron y viven en la localidad, o aquellos que llegaron en un momento y se quedaron para disfrutar de este encantador lugar. Historias contadas por quienes vivieron un tiempo pasado en la villa, mediante entrevistas que realizamos para compartir y conocer nuestro patrimonio histórico-cultural y saber sobre nuestros habitantes de tiempos y épocas pasadas. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. 88.9 FM Alpacorral presenta Relatos de Alpacorral, un programa producido por las áreas de turismo y de patrimonio histórico-cultural de Alpacorral y zona. Producción y notas: Victoria Coria, Karina Pereira y Pablo Pajés. Conducción: Manuel Godoy. Dirección, edición y puesta al aire: licenciado Carlos Rosales. Promoción y difusión en redes sociales: Victoria Coria. De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse. Amigos, bienvenidos a Relatos de Alpacorral. Es una producción de las áreas de turismo y patrimonio histórico-cultural de la Municipalidad de Alpacorral en conjunto con 88.9 FM Alpacorral, Radio Municipal. Nos introducimos en el pasado, en el mundo de los recuerdos y revivimos momentos y épocas que conforman nuestra historia, el pasado de Alpacorral, contado por nuestros mayores que lo vivieron en su época. También hablaremos con los familiares de quienes en su vida pasaron y fueron parte de la historia de esta región. Recordaremos momentos de la vida diaria, del pasado en otras épocas, para revivirlos en el presente. En esta oportunidad entrevistamos a un vecino llegado de Santa Fe que hizo su vida en Alpacorral, don Mario Alberto Cabo. A continuación escuchamos esta rica entrevista que nos cuenta en síntesis anécdotas y vivencias de don Mario, que además de cosechar amigos, hizo un amplio recorrido por las instituciones de Alpacorral. Con Pablo Pajés como entrevistador, Mario dialogaba así con Relatos de Alpacorral. Estamos en la casa de nuestro vecino Mario Alberto Cabo, así que bueno, muchas gracias por recibirnos, Mario. La verdad que bueno, estamos iniciando en estas entrevistas del programa que se llama Relatos de Alpacorral, así que bueno, estamos viendo a distintas personalidades de nuestro pueblo que han venido acá y han pasado toda su vida y han hecho un aporte muy grande, así que un orgullo estar con vos, Mario, acá. Buen día. Buenos días. Bien, les voy a referir sobre mi llegada a Alpacorral. En el año 69 fui designado como jefe de la oficina temporaria del correo en virtud de que la parte turística, al no existir bancos ni lugares donde retirar dinero, lo hacían por intermedio de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y por intermedio de los giros postales o telegráficos. Estando la estafeta a cargo de la señora Eva del Carmen Rojo de Alfonso, la misma no se encontraba capacitada ya que era encargada de estafeta postal y esto tenía que ser ya una oficina con alguien con conocimientos del manejo de caja de ahorro, giro postal y del correo en sí. En virtud de ello fui designado y llegué aquí el 20 de diciembre de 1969 a las 07:45. En ese momento la estafeta postal estaba en un local al lado de la Ñusta.
Bien, me alojé en la casa vecina de la Ñusta, que era de don Misieli. En ese interín entré en contacto con la gente que arrendaba en ese momento, don Andrés Simón y un señor de apellido Capurro, estaban arrendando Ambaré. La noche del 25 de diciembre del 69, sentí unos golpes en mi ventana y una guitarra. Y me dijo, esto es una serenata. Y fue Tito Simón que me iba a saludar y darme la bienvenida y ofrecerme su amistad. Creamos una amistad con la familia Simón, con Andrés Simón, doña Rosa, que era la esposa, Tito Simón, que vivían en Ambaré. El socio de Simón, un señor de apellido Capurro, al no darle los números de acuerdo a lo que le habían aparentemente ofrecido en la cosecha de los productos de los árboles frutales existentes, que más o menos se calculaba que había 7.000 plantas de olivos, unas 50 plantas de castaña y unos 40 o 50 plantas de nogal. La verdad es que todo esto estaba supeditado a las características naturales, es decir, dependían mucho del agua. La aceituna tiene la particularidad de una floración en el mes de diciembre y requiere mucha humedad. En época de don Carlos de Glime, que fue el precursor del desarrollo de Ambaré, él se hacía el regado por medio de mulas con un barril de 200 litros y se hacía planta por planta. Las plantas en sí, en su nacimiento, es decir, saliendo de la tierra, estaban todas recubiertas con alambres tipo, digámosle, romboides, para que los animales, es decir, ovejas o cualquier elemento, no le coman la corteza. Eran distribuidas, ya les reitero, por medio de mulas con un barril de 200 litros. Esto es una reseña aparte, le digo, el señor Oviedo, que era el aguatero en Alpacorral en ese momento, contaba para vendernos el agua que sacaba del río uno de esos barriles. No sé en virtud de qué, cómo llegó a tenerlo en su poder. Lo hacía, lo recuerdo perfectamente, porque necesitábamos su atención. Lo hacía con el tambor y un caballo blanco, el cual lo traía de tiro. Bien, en Ambaré, la aceituna, volviéndome a la producción mayor, digamos, la esperanza mayor era la aceituna. Le decía de la particularidad de la aceituna: su floración es muy pequeña y requiere mucha humedad y buen tiempo en el mes de noviembre, diciembre, que es cuando comienza su floración. Si no tiene suficiente agua, dependíamos de la naturaleza. Si no nos proveía el Señor lluvia, no teníamos producción. Se dio el caso de que hubo varias cosechas perdidas y el señor Capurro, socio de Simón, me ofreció a mí la cesión del contrato con los titulares en ese momento. No sabíamos en qué razón de qué eran don José Mazuco,
doña Pepa Jubercia, el señor Macchiarola y Arturo Rivarola. Eran 4 los socios, hipotéticamente hablando, de Ambaré. Claro. Ellos dirigían esa actividad. Bien, dada la circunstancia, en Ambaré había una casita que está atrás de la casa mayor, la casa grande, Sí. de la casa principal, la cual fue prácticamente devastada en su totalidad. Digamos, la distinta gente que hubo, en sus principios se ve que era una cosa muy importante, porque había en la entrada había varias ornamentaciones, digamos, hechas en cemento, ya sea que se referían a personas, es decir, una especie de simulando estatuas, así como tratando de embellecer el parque. Como así también había unos leones hechos en cemento que había 2, uno a cada costado, digamos, de la propiedad, unos 200 metros sobre los cerros. ¿Y se sabe el origen de esos? ¿De dónde fueron traídos? ¿Quién No, los de eso no llegamos a saber nada. Interpretamos que el señor Carlos de Glimes, dado al desarrollo que hubo, era una persona muy capacitada y tenían generadores de energía eléctrica y carpintería. La carpintería lógicamente era para embalar en esa época las frutas, porque omití decirle que había una gran cantidad de manzanos que ya estaban destruidos, caídos, y pude llegar a probar algunas de las manzanas que alcanzamos a cosechar de esos destruidos, de que eran de muy buena calidad. Así que bueno, eso se fue desvirtuando. Lógicamente los manzanos, al no ser atendidos, plantas de durazno, de ciruelos. Así que, y lo que la producción que vos lograste hacer, ¿eso qué se hacía? Bueno, bien, nosotros cuando tomamos eso, lógicamente les reitero, al lado de la capilla, hacia el lado sur, había unas 50 o 60 plantas de almendras. Todo eso era cosechado por mucha gente del pueblo, que nosotros llegamos a tener bastante cantidad de gente para cosechar a posteriori, le voy a mencionar. Todo eso, con la carpintería que había allí, se trabajaba, se embalaba todo y mucho se vendía en el edificio que está en la entrada, que dice Mercadito, que está sobre la calle. Ah, sí, sí. La calle principal. Ahí se vendía, para la gente se vendían distintos elementos que se cosechaban, ya sean frutas, como calculo que también había algo de agricultura. En agricultura nosotros llegamos a tener, con un tractor Sector 25, llegamos a conseguir limpiar unas 35 a 40 hectáreas que sembrábamos maíz con el señor Simón, y era producido para el consumo de cerdos que teníamos nosotros ahí. Pero me retrotraigo y volvemos a la esencia del origen de mi entrada en Ambaré. Entramos, bien, hubo que tratar de solucionar los problemas de agua, que no había agua. El agua en sus principios, y son cosas que todavía se pueden verificar, digamos, se había comenzado a hacer un pique de mina
los límites, porque Ambaré decían que eran, no recuerdo si eran 490 hectáreas, estaba dividido por un arroyito que es el que sale cerca de la toma, la toma de agua no, el primero que tenemos acá en la costa, que cruzaba el campo de Don Bazán, le llamaban el arroyito de Don Bazán. Ese arroyito se originaba en ese pique de mina, resultó haber una vertiente. Al descubrir esa vertiente, presumo que el señor de Glime hizo una especie de dique de contención y colocó tanques australianos en la parte que ya está ahora por Ambaré Sud. Fue adquirida, los tanques suministraban después el agua que era para sustentar, digamos, a las plantas, mejor dicho, regar, hacer el regadío en todas las plantaciones de olivos, que eran los que necesitaban agua. Había varios tanques australianos y muchos trabajos hechos en la piedra que se pueden verificar actualmente, si yo estoy a disposición y los actuales dueños lo permiten, y si es que todavía existe eso, yo puedo guiarlos y ver el trabajo que se hizo en piedra para canalizar el agua y llevarla hasta cerca de donde están los galpones que había el último de los tanques australianos. Nosotros con el señor Simón y un amigo más y mi hermano inclusive los restauramos y obtuvimos agua. Conseguimos, siguiendo el agua esa obtenida en el tanque australiano, fuimos encontrando los ramales que llegaban hasta abastecer la parte patronal, es decir, donde estaban los empleados, los comedores, la casa de los propietarios, sería del señor de Glime, pero por el tiempo, al no estar esa capacidad, digamos, direccional, todo desapareció la usina, por supuesto, en su tiempo, el salón comedor, la cocina, una cocina a leña muy grande que había allí, que la tuvo últimamente el señor Tejerina, que es el último que estuvo viviendo allí. Esa era la casa del encargado, esa casa que está allí. Bien, ahí vivía el señor Simón. Ajá. Lo otro estaba destruido prácticamente. ¿Qué había sido lo del frente, lo que está destruido? ¿Qué función cumplía esa casa que se ve así un estilo inglés o europeo? No esa era la casa principal. Ah, esa era la casa principal. Esa era la casa principal, y al lado había enfrente había una especie de entrada de vehículos y un galpón grande que se ve el garage. Claro. El garage del establecimiento. Mario Alberto Cabo, junto a su esposa Susana, con sus largos años de experiencias y conocimientos de la vida social de Alpacorral, peinando canas que marcan el paso del tiempo y la vida, llegaron por razones de trabajo y se quedaron cautivados por la magia maravillosa de esta localidad, con sueños y proyectos que fueron cumpliendo y logrando. Continuamos escuchando a Mario Alberto Cabo en esta histórica entrevista. Claro, que al lado está la pileta también, ¿no es cierto? Que era todo de esa mayor. Pileta de natación, cuando nosotros
Digo nosotros porque incluyo a mi hermano, que me ayudó muchísimo, el señor Simón. Logramos traer el agua del dique y casi llenar la pileta de natación. Había una pérgola muy grande, muy bonita allí, que los chicos se reunían. Y bien, bueno, el agua alcanzó a llegar, nosotros llegamos a tener el agua obtenida en esa agua natural, digamos, del pique de mina, que estuvieron haciendo un pique de mina y se encontraron con una vertiente. Eso es en principio. Bueno, continuamos nosotros trabajando, tuvimos época de empezar la cosecha bien, alcanzar a entrar a Mendoza con aceitunas verdes. Yo me encargaba yo de viajar a Mendoza con un camión, lógicamente con un transporte, y llevábamos las aceitunas verdes a Muñoz y Muso, creo que sí que era Muñoz y Muso, que estaba en Mendoza. Llevábamos la aceituna, pero me retrotraigo a decirle que la aceituna necesitaba mucha humedad y calor. Viene de que teníamos una gran cosecha, estando entregando yo la descarga en la fábrica de Muñoz y Muso en Mendoza. Y las mismas eran, los cajones eran depositados en tolvas, y esas tolvas corrían por unas correas hacia la parte de selección. En esa selección había mujeres de ambos lados, como se verán ahora en propaganda, donde están los envases y las mujeres están acomodando las botellas o los paquetes que van fabricando las grandes fábricas. Ocurre de que, estando en plena cosecha, tuvimos los fríos, estos fríos que se van a venir en el verano, y nos cuajan el crecimiento de la aceituna. La aceituna, si se mantenía en planta, llegaba a madurar, pero al ser sacada de la planta y no tener la humedad suficiente, la misma sufría un achicharramiento, llamémosle. Claro, sí. Y en virtud de ese achicharramiento ya no servía como para hacer aceitunas verdes. Entonces, las señoras o señoritas que estaban en la cinta transformadora, con los encargados lógicamente que visualizaban todo, esa cinta transportadora las llevaba hacia una corredera en la cual seleccionaba el tamaño de cada una. Pasaba por la número 5, que era la más pequeña, y corría así hasta la número 1 y tener las aceitunas grandes que tenemos actualmente verdes. Al notar esa falla, me hacen retirar el camión en la descarga, y teníamos nosotros aquí ya muchísima aceituna que se continúa cosechando y se iba depositando en el galpón grande que era el garage. En lona se cosechaba ahí, veníamos con el camión de Mendoza, cargábamos y volvíamos a salir. En una época de tener muy buena cosecha y no tener mano de obra natural, en Mendoza me ofrecieron traer gente del norte, parte de Perú, todo eso que se dedicaban a la cosecha, pero cosechaban en zonas donde no teníamos el espinillo. Aquí teníamos muchos pinillos, por más que nosotros limpiásemos había muchos pinillos, y esa gente, lógicamente su cultura los llevaba a andar sin zapatos, andaban en hojotas, y probaron y no les satisfizo el trabajo en sí, así que lo tuvimos que llevar de vuelta a Mendoza en el camión,
Y les explico una particularidad de cómo estaba esta gente. Cuando lo íbamos a traer, dijimos, ¿cómo vamos a llevar a tanta gente? Tanta gente, digamos, 7, 8 personas. Dicen, no, nosotros nos vamos a acomodar. ¿Cómo se acomodaron? Los cajones los acomodaron a su manera, hicieron una especie de iglú y ellos vinieron en el centro del camión, viajando como es costumbre de ellos vivir todos amontonaditos. Mirá. Y bueno, y volvieron, tuvimos que volver en la misma forma, lo devolvimos, lo llevamos, le pagamos lo que realmente, no lo que realmente habíamos convenido, sino llegamos a un acuerdo, bueno, Claro. lo restituíamos a su lugar de origen y los llevamos de vuelta a Mendoza. Mirá. Esa es una de las historias en sí, digamos, de la cosecha. Ya las cosechas no fueron fructíferas, digamos. Ese año no hubo pérdidas, pero tampoco hubo ganancias, entonces Claro. continuamos, bueno, hasta que yo lógicamente allí con mis pocos conocimientos teníamos en los galpones, que todavía están los galpones grandes, allí vivía Faustino Ríos con Seferina, que creo que es la esposa, y ahí nació Ramoncito Ríos. Ramoncito Ríos fue criado en los galpones de Alpacorral. Nosotros lo supimos suministrar víveres y todas esas cosas porque lógicamente no había trabajo y ellos estaban ahí parando porque nosotros, mejor dicho, el que más atendía en sí el campo era el señor Simón, le permitía estar subsistiendo en los galpones. Bien, después hay otra cosa que también vamos a tratar de ver, de que la casa mayor no se nutría solamente del agua que venía de la primer vertiente, sino que tomando el camino hacia el poniente, saliendo de la casa principal, por el caminito que nos lleva hacia cuesta arriba, al lado izquierdo había unos depósitos de material de agua y esos depósitos eran, el agua se extraía de otra vertiente que estaba hecha en una parte de piedra. No sé cómo se logró, hasta el día de hoy no logro darme cuenta cómo se logró perforar eso y conseguir esa vertiente. Esa vertiente tenía para llegar a eso, por eso reitero de que el señor de Clima tiene que haber sido una persona muy inteligente y haber tenido mucha gente que lo acompañaban y se podía hacer, dada la época, la mano de obra. Se hizo una salida de agua que lógicamente es una obra de ingeniería, ahora la analizamos en esta época, pero es muy avanzada en su época. La misma, para llegar allí, había que hacer un trabajo de succión, es decir, levantar el agua. No había energía, se ve que no había energía eléctrica, y la misma se logró con un sistema de trabajar por el medio de absorción por falta de elementos que lo aspiren, sino el agua a hacer la misma succión. ¿Cómo se logró esto? Se ve que se hizo un trabajo de búsqueda y una conexión con la base de la roca, la cual contaba con un orificio de unos
pongámosle como una pelota de fútbol, algo así, una derivación que salía a una especie de pileta, digamos, una pequeña pileta cuadrada, venía el caño ahí, y ese caño de la pileta cuadrada esa tenía un caño de entrada y otro caño más abajo de salida. Ese caño de salida iba hacia los piletones que estaban, presumo que todavía se podrá observar algo eso con buena vista. Si se presenta el caso, iremos a ver, y si quieren tomar alguna, si nos permiten tomar alguna foto, les voy a explicar, porque no creo que haya muchos que se acuerden de eso, ni que sepan cómo fue la historia esta. Entonces, ¿qué ocurría? Que en la, vamos a llamar, vertiente madre, es decir, donde brotaba el agua, se ponía una especie de tapón hecho con un palo largo, y nosotros lo hicimos con gomas y trapos. Se tapaba el orificio de salida y en consecuencia, al no tener salida, el agua se depositaba en ese estanque natural que era la roca. Claro. ¿Cómo sacábamos el agua ahí? Buscándole la forma, llegamos a la conclusión de que el cuadradito que habíamos encontrado y el desvío de succión hacía de que teníamos que tapar el inferior, traer agua del balde, con un balde, sacar agua de un balde, llenar el cuadradito ese cuadradito en consecuencia, ¿qué hacía? Por decaimiento llenaba el conducto que venía del depósito, digamos así, de la vertiente en sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Llenábamos ese depósito. Uno estaba en el cuadradito con el tapado, con el tapadito. Y otro estábamos esperando de que el cuadradito, el depósito secundario, digamos, esté lleno y que ya no nos pida más agua. Entonces, cuando eso estaba lleno, nos dábamos una orden y ambos abríamos. Uno abría el depósito mayor, es decir, la piedra, y el otro el cuadradito. La succión que hacía esa agua, aspiración, digamos, por el mismo agua, hacía que el agua vaya a los depósitos que alimentaban a la casa principal. ¿Qué era? Ya vos. Después, con el correr del tiempo, también les explico de que presumiblemente la parte del señor Quiñones tendría que haber sido parte de el establecimiento de Iglime, de Ambaré. Y digo ¿por qué? Porque nosotros, al traer el agua de la vertiente primaria que le dije, que venía del tanque australiano, el agua llegó hasta el mercadito que le llamábamos, que tiene el cartelito ahí en la entrada hacia la calle, y el agua cruzó la calle. Quiere decir que había una conexión, presumiblemente con el campo de Quiñones. Mira. Esa es una presunción. Claro, claro. No puedo dar fe porque no llegamos a esto. Bueno, eso más o menos. Después hay una reseña de la entrada, que en la entrada, esa entrada creo que todavía está arreglada, porque la arreglamos con mis hermanos y yo, y le hicimos todo de piedra de nuevo, con lajas, le volvimos a hacer porque estaba. Y había en la entrada
para anunciarse, porque eso estaba cerrado, había un campanario grande de bronce con un badejo muy grande para hacer sonar la campana, para que la gente del establecimiento, que estaba más o menos a 150 metros, que está en la casa, vengan a atender y abrir el portón. Hay todavía dentro de las, digamos, de los elementos de adorno que tenía, todavía están los ciervos. Al lado del ciervo había un mástil. Sí. Debajo del ciervo, hacia el sur, hay todavía, no sé si todavía estará, yo la vi hace más o menos 3 o 4 años, todavía estaba, una figura en metal que representa al labrador con el brazo extendido y el recipiente cuando se hacía la cosecha a mano, la siembra a mano. Sí. Creo que está todavía ese. Y la que ahora es la capilla, Sí. bueno, eso, ahí nosotros se guardaban los animales, todas esas cosas, era una cueva de Mira, se usaba como... Sí, sí. Y otra cosa, esa ilusión óptica, no sé si se podrá volver a hacer. Yo hice ver esa ilusión óptica una noche con una linterna de 4 elementos. Yo desde afuera alumbraba las cosas. Sí. En la ventana izquierda, que fue pintada que la pintó Ferreira. Ajá. La pintó, no sé por qué, la pintó, porque después la lavaron con toda cáustica y todas esas cosas. Sí. Y se nota la Virgen Madre con el niño, no la que está en el frente, que se ve frente a ella, sino en la ventana que está Al costado. hacia el costado. Así vos, Sí. con una linterna, yo le hice ver a la noche a mi cuñada y mi Susana también inclusive estaba Sí. ahí, le hice ver, buscándole El punto. el punto con la linterna, le alcancé a hacer ver Y se veía espléndidamente. y se veía, porque esa fue una cosa, digamos, de que los obreros en sí no lo pusieron despropeso. Como eran todas piedras que se iban trayendo, Sí. ellos lo fueron colocando las piedras, y da la casualidad que queda esa piedra blanca con la otra piedra negra, con otra piedra de otro color, y parece representar a la Virgen Madre con el niño en Más brazos. grande. Bueno, pero para los que somos creyentes, realmente a nosotros no, realmente no. Nos hace, Y eso fue, nos hace. Observado, digamos, por Boy Scouts que estuvieron alojados en la entrada, la parte de la entrada al que ahora está circundado, que hay una tranquera, la segunda tranquera que hay ahora. Sí. Unos scouts en el 80 y pico más o menos dicen que haberlo observado. Pero después un fotógrafo que supo estar acá en Alpa Corral había sacado una foto, y no es una ilusión óptica nada más. No es así que se ha hecho algo, es una ilusión, digamos, que en nuestra mente no hace, por eso es una ilusión óptica. Claro, el arco de la ventana hace justo esa postura de la Virgen así, Sí, reclinada hacia adelante, y entonces hace el efecto óptico. ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, es muy visitada, viste que la gente Sí, viene, no, lógico que muy es visitada, un visitada. lugar que además tiene una fauna cosa. tan lindo. Pensá que todo ese sector ahí donde está, ahí todo esto lo sembrábamos de maíz nosotros, con el sector 25. Oh, mira vos. Toda esa parte la sembrábamos de maíz. Se habré matado loras ahí, cañonazo. Claro, para cómo se comen todo. Claro. Y ahí estuvimos un tiempo grande, yo ahí le enseñé a Seferino Río, a Faustino. Ajá. A Faustino Río le enseñé a hacer los blogs. Yo traje la máquina de Sí. hacer los blogs. Le enseñé a hacer los blogs
y le pagaban por eso. Simón traía con un carrito y el Seto traía la arena y Faustino Río hacía los blogs. Yo les enseñé cómo se hacían y los blogs de esta casa están hechos con los blogs hechos en Ambaré. La casa donde vive ahora la Laura Escudero, que había sido de Simón se hizo hacer los blogs también y lo hizo Faustino Río. Qué bárbaro. Mira, el primer blog era acá en el... Esa fue la primera bloquera prácticamente. Mario, y contame un poquito, bueno, sé que has sido partícipe de muchas instituciones, tanto escolares como centros jubilados, la policía. Contanos un poco. Mira, la policía, uno dice a veces que uno guarda, pero que el que guarda siempre tiene para mostrar algo. Ahí veo que te han dado un certificado del centro jubilado también. Fuiste presidente del centro jubilado, ¿no es cierto? También. O creador del centro. No solamente presidente, fui... Bueno, también tuviste tus hobbies, Leo, ¿eh? ¿Qué? También tuviste tus hobbies. Sí. Y además, bueno, también como uno de los creadores también de la peña más antigua de acá de Alpa Corral, ¿cierto? Sí. Todavía nos seguimos juntando, bueno, uno se ha incorporado, yo por medio de don Luis Liza, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora siguen continuando los hijos de los distintos. Mira, esto es el primer horno rotativo que entró al Pacorral. ¿Esto es ahí en el subsuelo de ahí donde está el almacén Don José? Sí. Mirá vos. ¿Y la policía qué era? ¿Una cooperadora que habían hecho? Se da a conocer a la población el balance del campamento de fútbol organizado el día 22 de septiembre de 1991 y con el fin de reparación del móvil 1242 de esta repartición. Ingreso de la cantina, inscripción de los equipos, total, se llegó a juntar 5.825.000. Egreso, Casa Gallardino, Casa Morán, Panadería Central, Casa Lianis, Zavala Walter, Pestugia Deporte, mirá vos, premios, Chacinados Lisa, nota. Queda para la cooperadora los dos fútbol adquiridos. Alpa Corral, 30 de septiembre de 1991. Mirá vos. ¿Quién es el presidente? Y está la firma, pero no dice. ¿Es la firma tuya? Sí. Claro. Esta soy yo y esta la Loli, la Loli, la Villega. Ajá. La Dolores. Mirá vos. Después de los jubilados. A ver. Está apretando. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Sugerencia de relación con beneficiarios, comprobante de entrega del certificado de inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Sucursal Río Cuarto, Centro de Alpa Corral. Presidente Mario Cabo. 25 del 1 del 2000. Mirá vos. Vamos a tener mucha historia. ¿Cuántos años tenés, Mario? 92. 92. Qué lindo, Bueno, y qué acá lindo. está el acta número 4, que era donde renunciamos. Y mirá los que teníamos en el coso. Iba del Carmen Rojo, Gladys Ibarra era la señora de Galeta, Euclides Dulcí, don Ramón Ávila y Luis Perniguti, secretario. Acá donde renunciamos al coso por la exigencia que tiene. Y aquí tenía un borrador que lamentablemente la tormenta me llevó todo. Y tuve el trabajo de agarrar y hacerle una nota a cada uno de los jubilados. Ajá. Señor y señora
jubiladas, pensionados de Alpa Corral. Las razones por las cuales renunciaba a aceptar el nombramiento por la exigencia que nos ponía ¿cómo se llama? Instituciones, bueno, junto con Susana, bueno, esta es la ciudad de Pérez. Ahí tengo títulos de la ciudad de Pérez, Sí, en la escuela secundaria también estuviste como una cooperadora. En la secundaria, en la primaria. Sí. Y actualmente, Mario, ¿seguís siendo el presidente del Partido Justicialista? Hipotéticamente sí. Está bien. Mira, yo me retiré en el 86. En el 86 me dieron ese título. Ajá. En los bomberos. Los bomberos en este año tenían 8 años. 8 años de su creación. Se fundó en el 78. Yo fui presidente 5 años. Mira, tengo de los 35, de los 20, de los 15, de los 25 y de los 35 años me siguen recordando. ¿Eso es en dónde? ¿En dónde vivías? En la ciudad de Pérez. De Pérez. Ah, mira vos. Muchos claro. les llegó, pero Mira no que... tienen, mirá. Sí. Claro. Bueno, que hemos trabajado por la comunidad, eso no. Sí. No. Bueno, esta es la que te mostré recién. Sí, sí. Esta te lo voy a mostrar. Esta es con el mismo... Sí, no, están todos con los bomberos. Y tuviste la mala suerte de cosas, que también muchas cosas tuyas con la última creciente esa grande se inundó ahí el Sí, se llevó el muchas salón, cosas. que tenías muchas cosas que por ahí. Sí, y muchos no tienen estos mandados expresamente. Mira vos, el gobierno de Córdoba, gobernador de la provincia de Córdoba, doctor José Manuel de la Sota, tiene el agrado de invitarlo a usted a la inauguración del puente del río San Bartolo de Barranca. Dicha ceremonia se llevará a cabo el día 15 de febrero de 2014, 13 horas, en el puente del río Barranca, sitio de la localidad de Alpa Corral. Mira qué linda foto, qué linda foto. Mira con la hija. Ah, con la Natalia. Mirá vos. Y con el Charetti también tenés vos. Ahí está. Mirá, claro, me acuerdo este día. No, con el gerente tengo 2 o 3. 2 visitas anteriores también. Esta fue mucho antes. Claro, ¿esta no es cuando se inauguró la ruta? Me parece. Esta es cuando se inauguró la ruta, me parece. No, esta creo que No, es cuando... esta es vieja, porque estaba Sí, sí. Esta es de la inauguración de la ruta. Claro. Bueno, Mario, la verdad que... En las comisiones que teníamos nosotros, los bomberos, eso eran... Y siempre laburando, haciendo eventos y... Bueno, Mario, para ir terminando un poco con la nota, para que después nuestro Carlos Rosales pueda ir diagramando esta nota, queremos hacer un cierre agradeciéndote de habernos podido abrir tu casa para poder charlar un poco y tener esta entrevista y que la gente pueda conocer un poco aquellas cosas que se realizaron, un poco de historia de nuestro Alpa Corral. Por lo demás, agradecido. Así conocíamos sintéticamente parte de la historia de vida, momentos de la historia personal y su vínculo con Alpa Corral de nuestro vecino, el tío Mario, como le dicen sus amigos de Las Peñas, don Mario Alberto Cabo. En el próximo programa continuaremos escuchando más entrevistados que nos relatan momentos de otros tiempos de Alpa Corral. Los invitamos a escuchar Relatos de Alpa Corral. Hasta el próximo encuentro. En el próximo encuentro, más relatos de Alpa Corral, huellas de hechos, momentos y épocas que transitaron por la línea de la vida en el tiempo. Hoy son anécdotas
y recuerdos contados por quienes lo vivieron. Son vivencias que se hacen historia. Son relatos de la gente en la vida cotidiana de Alpacorral. Hasta el próximo encuentro.